Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en la fe. Nuevamente estamos en nuestro programa Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Llegamos a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Saludos especiales de Javier Ignacio en los controles, y estos saludos van dirigidos para quienes contribuyen a nuestra vida parroquial, nuestra vida pastoral, aquellos que dedican su tiempo, aquellos que económicamente contribuyen al mantenimiento del sacerdote a través del 1%, aquellos que colaboran con alimentos, especialmente en la misa de los días sábados de 19 horas, del día domingo de las 8:30 y de las 11 horas. Les agradecemos de antemano por todo el bien que están haciendo en beneficio de nuestros hermanos los más desposeídos. El tema que hoy día vamos a abordar es el diezmo, o conocido por nosotros como cristianos católicos como el 1%. Los fundamentos que encontramos son los bíblicos. Entonces, Biblia, cuaderno y lápiz para anotar. El primer texto que vamos a leer es del Antiguo Testamento, de Levíticos, capítulo 27, versículo 30 al 32. Repito, Levítico 27, versículo 30 al 32. El texto dice: el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada de Yahvé. Si alguien quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el cayado, será cosa sagrada de Yahvé. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 18, versículo 21 al 24. Repito, libro de Números, capítulo 18, versículo 21 al 24. Dice así: a los hijos de Leví le doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Los israelitas no se volverán a acercarse a la tienda del encuentro, cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faltas. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. No tendrán heredad entre los israelitas, porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Si quieren seguir profundizando, pueden anotar ahí Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 29. Repito, Deuteronomio capítulo 14, 22 al 29. En resumidas cuentas, entre estos tres textos bíblicos se presenta una ley estricta para el pueblo de Israel, destinado al sostenimiento de los levitas y del culto. Como cristianos católicos, vemos que esta es una prefigura de la necesidad de contribuir al sostenimiento de las comunidades religiosas. Sin embargo, no se aplica de forma literal como una ley vinculante para los cristianos de hoy. Es decir, que tengamos que cancelar el diezmo, el 10%. Cuando se habla de una prefigura, es relacionarlo, por ejemplo, a otras prefiguras como tenemos del bautismo, el paso del Mar Rojo, cuando son sepultados todos los pecados y nace el nuevo pueblo de Dios, que es una prefigura del bautismo nuestro, el bautismo cristiano. Así tenemos varias figuras del Antiguo Testamento que son prefiguras de lo que se va a completar en el Nuevo Testamento. Vamos al texto de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Repito, Malaquías, capítulo 3, versículo 10. El texto dice de esta manera: entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo,
para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Este pasaje, hermanos, a menudo es citado por otros hermanos en la fe, distinto a nuestro cristianismo, ¿ya? Pero que nosotros como Iglesia Católica la interpretamos en el contexto de la Alianza Antigua y no como una imposición legalista para los cristianos de hoy. Es muy importante entender que nosotros somos cristianos, no somos judíos, no pertenecemos, digamos, directamente al pueblo judío, pertenecemos al nuevo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios que nace por el bautismo. Por lo tanto, no estamos obligados a cumplir algo que era propio del pueblo judío. Vamos a mirar ahora el Nuevo Testamento, qué es lo que se enfatiza aquí. Y vamos a descubrir que donde se pone el acento es en la generosidad, el amor, en la ofrenda voluntaria como expresión de fe y gratitud. No se establece algo fijo que tenga relación a un diezmo, ¿ya? Sino más bien a dar según nuestro corazón. Y es por eso que vamos a buscar el texto de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Repito, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice así el texto: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense, hermanos, que este es un hermoso pasaje y es muy importante para fundamentar la contribución voluntaria y gozosa a la iglesia. Que demos de corazón, es el llamado, que seamos alegres, que seamos generosos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 y 35. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 35. Dice así el texto: la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campos o casas, los vendían. Traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según sus necesidades. Sin duda que en este texto se describe cómo los primeros cristianos compartían sus bienes de forma comunitaria, cómo vendían sus propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para que distribuyeran según las necesidades de cada uno. Esto muestra un espíritu de generosidad radical que movía a las primeras comunidades cristianas. En 1 de Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Repito, 1 de Corintios, versículo 16, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Dice el texto: respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia cada domingo. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Cuando llegue, daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Aquí ya podríamos decir que se sugiere una contribución regular y proporcional también a lo que son los ingresos. Vamos a ver lo que nos dice Jesús ahora en el Nuevo Testamento. Tenemos la enseñanza entonces, o las epístolas de los apóstoles, y ahora vamos a ver qué es lo que dice Jesús, qué es lo que establece Jesús. Vamos a buscar el capítulo de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Repito, Mateo, capítulo 23, versículo 23. Dice así: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas!
Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, que aquí Jesús hace una ácida crítica a los fariseos, a quienes los trata de hipócritas, y pone de relieve lo realmente importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. La misericordia que nos recuerda el sacramento de la confesión de los pecados, el arrepentimiento, el pedir perdón, el reparar el daño. La fe, que es la herencia que recibimos de nuestros padres y que no debemos traicionar ante ideologías o religiones llamativas que nos llaman a apostatar, porque éstas se muestran como perfectas, intocables y atractivas. Para Jesús, por lo tanto, el diezmo no es lo más importante. No es una obligación tener que pagar el diezmo, pero sí, dice claramente, ayudar a los demás. Y por eso que Jesús en otra parábola dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me fueron a ver. Y bueno, y entender también que al huérfano y a la viuda, con el Antiguo Testamento, esta contribución de generosidad también es para el mantenimiento de ellos. Vamos al texto de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Repito, Lucas, capítulo 18, versículo 9. Dice el texto: Jesús dijo esta parábola para algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis. Javier Ignacio nos tiene preparada una canción y volvemos enseguida. Es fruto de amor y de bendición. El 1% es nuestra misión, sostén de la iglesia con el corazón. En Levítico Dios lo mandó al pueblo de Israel, lo ordenó, los frutos, las tierras, también el ganado. Todo a los levitas fue destinado, pero en Jesús hay nueva visión. Él pone el acento en la intención. Más que el diezmo, pide justicia, misericordia, fe y caridad sin codicia. No es por deber, es por convicción. Es fruto de amor y de bendición. El 1% es nuestra misión, sostén de la iglesia con el corazón. San Pablo en su carta nos enseñó: cada domingo el pueblo aportó, pero sin culpa, sin presión, solo movido por la convicción. En los hechos todo era compartido, nadie guardaba lo que había recibido. Vendían sus bienes por amor fraterno. Que viva la iglesia y su fuego eterno. No es por deber, es por convicción. Es fruto de amor y de bendición.
Gracias, Javier Ignacio, por esta hermosa canción que nos colabora a comprender mejor también este tema de la generosidad. En el texto de estos dos hombres que oraban, el fariseo y el publicano, Jesús no condena, fíjense, digamos, el diezmo o el ayuno en sí mismo, ya que son prácticas piadosas cuando se hacen con la actitud correcta. Sin embargo, en esta parábola subraya que la verdadera piedad no reside en el cumplimiento ostentoso de los rituales religiosos, sino en la humildad, el arrepentimiento, la misericordia de corazón. El fariseo se preocupaba más por parecer justo que por serlo realmente, y su orgullo le impidió recibir la gracia de Dios. El fariseo, a pesar de sus prácticas religiosas, estaba lleno de soberbia y desprecio hacia los demás. Se creía superior y justo por sus propias acciones. En cambio, el publicano se mostró humilde, reconociendo su necesidad de misericordia de Dios. La humildad, queridos hermanos, es la puerta para recibir el perdón y la gracia divina. Esta parábola es un recordatorio de que Dios mira el corazón, no solo las acciones externas. Puedes ayunar y dar diezmo, pero si lo haces con orgullo, con un corazón falto de amor y de misericordia hacia los demás, esas acciones pierden su valor ante Dios. La verdadera justicia y piedad nacen de un corazón contrito y humilde, dispuesto a amar y mostrar compasión. Sin duda, queridos hermanos, que esta ayuda, esta contribución a la iglesia, la tenemos que hacer de todo corazón. No utilizar los textos bíblicos para imponer un diezmo que no es tan así, porque las realidades han cambiado y la iglesia obviamente considera nuestras realidades. La tribu de Leví, nosotros no somos judíos, no somos israelitas para cumplirlo, pero obviamente que también tenemos sacerdotes, y estos sacerdotes tenemos que mantenerlos. Tenemos parroquias, tenemos capillas, lugares de oración que también hay que mantener. ¿Y cómo se mantienen? Con la contribución que cada uno de nosotros debería hacer y debiera hacer. Así que ojalá que nosotros seamos siempre generosos con nuestra propia iglesia, porque así podemos extender el reino de Dios, recordando a Mateo capítulo 28, versículo 18 y siguiente, ¿ya? El anuncio, ir, hacer a todos discípulos míos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háganlos mis discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y para mantener esta obra se necesita de la contribución de todos. Necesitamos ese aporte, esa limosna, esa ayuda, ese 1%, ese 2%, ese 3% según el corazón de cada uno, ese 0,5% según nuestras posibilidades económicas que podamos tener. Por eso que es muy importante que este tema nosotros lo tenemos que profundizar, tenemos que reflexionar y después contribuir a nuestra iglesia de una u otra manera. Tenemos nosotros como iglesia algunos documentos pastorales como el Catecismo, el Código de Derecho Canónico, y que desarrolla la doctrina sobre el sostenimiento de la iglesia. El Catecismo de la Iglesia dice así en el 5º mandamiento: ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales según las posibilidades de cada uno. Este es un mandato general, ¿ya? Es que no especifica un porcentaje, sino que se basa en las capacidades individuales, en lo que tú puedes ayudar, en lo que tú ganas, porque no es lo mismo aquella persona que gana el sueldo mínimo que aquel que gana sobre el sueldo mínimo. Su contribución puede ser mucho más generosa, obviamente, ¿ya? Y el que gana el sueldo mínimo, obviamente, puede ser muy inferior, y por eso que según nuestras capacidades y también nuestro corazón. En el número 1351 dice: habla de la colecta eucarística como un signo de comunión y apoyo mutuo destinado al sostenimiento del culto, los ministros, las obras de caridad y el sustento de los pobres. Por eso es importante cuando nosotros participamos de la Eucaristía,
cuando uno lleve esa ofrenda, esa monedita, ese billete, que sea con un sacrificio, que tenga un sentido. La privación a lo mejor, por ejemplo, y no sé, hoy día me privé de tomarme una bebida y esa plata va destinada en esa ofrenda para los más pobres, para el sostenimiento del culto, de los ministros. Ese cigarro que a lo mejor me fumo, algún vicio que a lo mejor pueda tener. Y creo que cuando la familia entera en sí mismo participa de ese sacrificio, tiene mucho más valor todavía. Ponerse de acuerdo como familia. Hoy día, este día domingo, no tomamos bebida porque este dinero lo vamos a contribuir a la iglesia, en la ofrenda. Que sean cosas que todos puedan participar en la familia, que no sea solamente uno. Ojalá que todos pudieran participar, que el niño, la niñita que es más pequeño, se prive de algún dulce, que a lo mejor a una golosina, y esa plata también vaya a esa colecta. Bien, en el Código de Derecho Canónico, el Canon 222, dice lo siguiente: los fieles tienen la obligación de ayudar a la iglesia en sus necesidades, de modo que dispongan de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de sus ministros. O sea que este canon establece una obligación moral, ¿ya? Pero nuevamente fíjense que no fija un porcentaje, ¿ya? Nos habla de la obligación moral de ayudar, ¿ya? Para disponer para el culto divino. O sea, por ejemplo, la compra de hostias, los cálices, la limpieza del templo, de las capillas, todo eso es contribuir, ¿ya? Y las obras también de caridad y también para el sustento de los ministros, ya que los ministros, los sacerdotes, ellos no tienen un trabajo remunerado, ellos no reciben una remuneración. Ellos viven, digamos, de alguna manera, por decirlo, de la limosna que damos nosotros, ¿ah? En las ofrendas de la Eucaristía, en ese 1% de esos, ellos se alimentan reciben un porcentaje para poder mantener la obra de Dios, ¿ya? Y recordemos que esto es una obligación para todos nosotros. En el canon 1262 dice: los fieles están obligados a subvencionar la iglesia por medio de la contribución que, según las normas del derecho particular, pueda establecer el obispo diocesano. Esto permite a cada diócesis o conferencia episcopal establecer modalidades y sugerencias, pero siempre dentro del marco de la generosidad y no de la obligatoriedad legalista de un porcentaje, ¿ya? Si bien acá se nos sugiere el 1%, eso es una sugerencia. Yo puedo dar el 2%, el 1,5%, el 3% según la generosidad. Por eso es que el apóstol dice: den con generosidad, den con alegría. Todos los documentos episcopales y pastorales de Chile y de Latinoamérica hacen hincapié, ¿ya? Y emiten documentos pastorales que animan a todos los fieles a ser corresponsables con el sostenimiento de la iglesia. Y estos documentos generalmente promueven esta corresponsabilidad, ¿ya? Como un deber de los bautizados, que se expresa a través del tiempo, el talento y el dinero. O sea, la corresponsabilidad no va apuntando solamente al sustento económico, sino también a ese tiempo, a ese talento. Por ejemplo, los jóvenes, el grupo de guitarristas, del coro, de adultos también dan tiempo, tienen que ensayar, dan tiempo a su familia para estar ensayando, preparando cantos, para que el culto divino sea lo más hermoso posible el día sábado, día domingo y en la semana. Los coros se van turnando todos los días. Entonces eso nos está indicando esa corresponsabilidad, que me siento responsable también para que esto sea hermoso, el encuentro con Cristo, que cada encuentro con Dios tenga una parte de nosotros comprometida. Y también, por lo tanto, ahí estamos respondiendo a lo que dice la Conferencia Episcopal respecto al tiempo, al talento y obviamente también al dinero. No tan solo están el coro, está la acción social, están las personas que con el cáliz, están los grupos de catequesis familiar, matrimonial, bautismal, etcétera. O sea, tenemos muchos grupos que están dando su tiempo y no solamente van una vez a la semana, aparte de asistir a la Eucaristía el día sábado o el día domingo, ¿ya? O sábado y domingo,
sino que también en la semana. O sea, dan un tiempo precioso, y ese tiempo es un regalo para extender este reino de Dios, es para mantener el reino de Dios. Ahora, la Iglesia Católica, como cristianos, ¿ya?, no podemos exigir el diezmo, como lo hacía el Antiguo Testamento, y por varias razones. Tenemos las razones teológicas y pastorales. Nueva alianza en Cristo, por lo tanto la venida de Jesucristo inauguró la nueva alianza, y muchas de las leyes rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, incluyendo obviamente el diezmo como ley estricta, fueron cumplidas o transformadas en Cristo. Y la moral cristiana se rige por la ley del amor y la caridad, no por una ley legalista de porcentajes, ¿ya? Porque no es lo mismo, como le decía anteriormente, exigir el diezmo a una persona, por ejemplo, cuyo piso pagó 500,000 pesos que gane, y son 6 miembros. ¿Cómo tú les has exigir el diezmo, que serían 50,000 pesos, es su sueldo? Hoy día 50,000 pesos no es nada. Para una familia realmente le hace falta más dinero. Entonces, no podemos llegar a ese legalismo de exigir o justificar, mira, Dios te va a dar el doble, Dios te va a regalar porque ser generoso. Yo creo que realmente no hay que utilizar la Biblia ni tentar al Señor con esas frases, porque no porque uno sea generoso significa que entonces Dios me va a retribuir el doble. Es decir, si yo gano 500,000 pesos, Dios me va a entregar entonces 1,000,000 el próximo mes. No me sube el sueldo, ¿ah? Entonces también realmente hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No manipular la Escritura, sino más bien dejar que la gratuidad de Dios, el corazón de Dios, llene nuestro corazón. En 2 Corintios, si no me equivoco, capítulo 9, versículo 7, la enseñanza se centra en la voluntad, en la alegría y en la generosidad, recordando que dice que la capacidad de cada uno no es un porcentaje fijo que podía sentirse como una carga o una obligación legal sin espíritu. O sea, cumplir por cumplir porque así Dios me abrió el reino de Dios, por eso que voy a cumplir. No. La Iglesia va a buscar, como madre y como experiencia que tiene más de 2000 años, evitar el legalismo y promover una relación personal con Dios basada en el amor, en la gratuidad, en la libertad. Imponer un porcentaje fijo incluso podría llevar a algunos a cumplir simplemente la ley sin un verdadero espíritu de donación. Un 10% puede ser una carga insostenible hoy día, ¿ya?, para algunas personas, para algunas familias. Por eso es que una contribución mínima debe ser dada, ¿ya? La Iglesia prefiere que esta contribución sea proporcionada a los ingresos y las posibilidades de cada uno, para que sea un sacrificio significativo, pero no una carga excesiva. Recordemos entonces que la corresponsabilidad de la Iglesia no se limita solo al aspecto económico, también implica la contribución de tiempo, talento, oración, testimonio de vida. Y que aquí tenemos muchos testimonios de vida, muchas mujeres que se consagran prácticamente al Señor en la vida matrimonial, se consagran al Señor participando en las diferentes actividades propias de la Iglesia, dándole vida al cristianismo. El aspecto económico entonces es una parte solamente, pero no la única, del apoyo que podemos dar a la misión de la Iglesia. Entonces tenemos nosotros nuestros talentos, tenemos nuestro tiempo que regalamos, nuestra oración, nuestro sacrificio, y apoyamos así también la misión, ¿ya? Así que ojalá que, este tema nos ayude a ese sentido de corresponsabilidad, de sensibilidad que tenemos respecto a cumplir con el precepto que manda la Iglesia de contribuir, ¿ya?, a la Iglesia. Muy bien, pues que tengan muy buenas noches y que nos estaremos viendo en otro encuentro. Ahí Javier nos tiene una hermosa canción para despedirnos.
no es el número. No es la ley, es el fuego en mi pecho. Lo que doy, lo doy por él. Puedo ayunar, puedo ofrendar, pero si es con orgullo, nada valdrá. Puedo vestir santidad, pero si no hay amor, ¿dónde está la verdad? Fariseo gritaba su gloria, el publicano lloraba su historia. Dios no ve el oro en mi bolsillo, Él ve mi alma cuando me humillo. No es por ley, es por amor. Mi 1% nace del corazón. No es un precio, es condición. Yo sostengo el reino con mi pasión. No es por ley, es por amor. No es la cifra, es la intención. El que ama da sin temor y arde en la misión. El culto brilla, el altar espera, pero sin mi ofrenda, ¿quién lo sostuviera? El pan, el vino, la luz del templo son mi misión, no solo ejemplo. No me digas cuánto dar, dime cuánto estás dispuesto a amar. No es limosna lo que entrego, es mi fe puesta en juego. Hostias, cálices, luz y canto. La iglesia vive si yo me levanto. Y no se trata solo de dinero, mi tiempo y mi voz también son sendero. No es por ley, es por amor. Mi 1% nace del corazón. No es un precio, es convicción. Yo sostengo el reino con mi pasión. No es por ley, es por amor. No es la cifra, es la intención. El que ama da sin temor y arde en la misión. Señor, lo que soy, lo que tengo, lo que doy es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Por amor. Nos despedimos, pero no nos alejamos. En la palabra siempre nos reencontramos. Con Jesús seguimos caminando, su amor al mundo anunciando. Esto fue conociendo y viviendo nuestra fe con Jorge Figueroa y la parroquia también.